Muy bien, ahora vamos a ver qué es la derivación paramétrica. ¿Sí? Ustedes ya vieron derivada, pero ahora vamos a derivar esas nuevas expresiones que estamos viendo, que son las ecuaciones paramétricas. Una forma de derivar una ecuación paramétrica sería obtener la cartesiana y a partir de la misma derivar ella. ¿Sí? Obtener la cartesiana y luego derivar la misma. ¿Sí? Pero aquí sería lo mismo que vimos en el primer cuatrimestre. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros queremos es obtener esa derivada, pero a partir de la ecuación paramétrica. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar un teorema para ello. Sean, entonces, las ecuaciones paramétricas dadas, t pertenece a un cierto intervalo y acuérdense que tenía que ser el mismo para las dos expresiones. Y tenemos la derivada de f con respecto de t, la derivada de g con respecto de t. La derivada de f con respecto de t tiene que ser distinta de 0. Y existe la función inversa de x dada por t igual a la función inversa con respecto de x. ¿Sí? Bueno, entonces la derivada de y con respecto de x ha de ser g' de t sobre f' de t. Esa es la expresión que nos lleva a la derivada de la ecuación paramétrica correspondiente. ¿Sí? Bueno, vamos a demostrar esto. Tenemos que y es una cierta función en t, una g de t. A su vez habíamos dicho que t era la inversa con respecto de x. ¿Sí? Vamos a aplicar aquí la regla de la cadena. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto de x ha de ser la derivada de y con respecto de t por la derivada de t respecto de x. Bueno, la derivada de y con respecto de t es simplemente la derivada de g, o sea, g' de t. Ahora, la derivada de t con respecto a x la podemos escribir como la derivada de x respecto de t. ¿Sí? Y la derivada de x con respecto de t no es otra cosa que f' de t. Quiere decir que aquí nos quedaría g' de t sobre f' de t. ¿Sí? O sea, simplemente la derivada de las expresiones que nos están dando. ¿Sí? Ahora, la derivada de y con respecto de x la podemos escribir también de esta manera. ¿Sí? Porque nosotros tenemos y y x, entonces derivamos y con respecto de t y luego x con respecto de t. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en este caso, esta expresión, tenemos x igual a t a la quinta menos 5t al cubo más 6. Y la y, 6t a la quinta menos 7t más 1. Entonces, la derivada de y con respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Ha de ser la derivada de y con respecto de t, que sería ¿cuánto? Acuérdense, 30t a la cuarta menos 7. Eso ha de ser el numerador. Y en el denominador, ¿qué sería? La derivada de x con respecto de t, que sería ¿cuánto? 5t a la cuarta menos 15t cuadrado. ¿Mm? Y esa sería entonces la derivada de y con respecto de x, ¿ven? En forma paramétrica. ¿Mm? Bueno, ahora, por ejemplo, en este caso tenemos que calcular la derivada de y con respecto de x, sí, y las expresiones dadas son estas. ¿Sí? Bueno, entonces la derivada de y con respecto de x, ¿a qué va a ser igual? A constante, la derivada de 1 es 0 y la derivada del coseno de t es menos seno de t. Con este menos queda más, entonces ha de ser a seno de t. Mientras que la derivada de x con respecto de t ha de ser, la a es constante, la derivada del t es 1 y la derivada del seno es coseno, entonces 1 menos coseno de t. ¿Sí? Bueno, aquí hemos simplificado la a, ¿sí? Y luego hemos multiplicado y dividido por 1 más coseno de t. ¿Sí? Allí hemos procedido a simplificar y queda esta expresión. ¿Sí? Puede quedar esta o esta otra, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, ahora, derivadas sucesivas. ¿Sí? Vamos a tener nuevamente las ecuaciones paramétricas correspondientes. Entonces ahora tenemos que la derivada de y con respecto de x, ya habíamos visto que era esta expresión.
y eso sería igual a un h de t, o sea, una cierta función con variable t. Entonces ustedes fíjense en este caso, esta expresión que está aquí sería mi h de t, ¿ven? Porque es una determinada expresión con variable t. ¿Sí? Bueno, ahora, si se cumplen las condiciones del teorema, es decir, si existe la derivada segunda de y con respecto a x, derivada segunda con respecto de t, la derivada segunda con respecto de t sea distinto de 0, y existe la función inversa, la derivada segunda de y con respecto de x ha de ser la derivada de esa expresión obtenida anteriormente, ¿sí? Con respecto de t. Por aplicación de la regla de la cadena, quedaría por la derivada de t con respecto de x. Esta expresión la podemos escribir de otra manera. Habíamos visto que era 1 sobre la derivada de x respecto de t. Y esto no es otra cosa que x' de t. Quiere decir que sería la derivada del h, o sea, de la función obtenida anteriormente, dividida x' de t. ¿Bien? Entonces, al acomodar estas expresiones nos quedaría h' de t sobre x' de t. Y eso me daría igual a otra r de t. ¿Sí? Quiere decir que si yo les pido una derivada tercera, la derivada tercera de y con respecto de x, ¿qué sería? La derivada de esa r sobre la derivada de x con respecto a t. Entonces ustedes pueden ver aquí que siempre va a ser dividido la derivada primera de x con respecto de t. ¿Ven? Siempre va a ser así. ¿Sí? O sea, vamos derivando la expresión obtenida anteriormente dividido la derivada de x con respecto de t. Bueno, fíjense en este ejemplo. La derivada primera, reacomodamos los términos y nos queda esta expresión. Este va a ser mi h de t. ¿Sí? Quiere decir que la derivada segunda, ¿qué va a ser? La derivada de este h de t, que sería 4t más 3, dividido siempre x' de t. ¿Ven? ¿Está? Entonces al reacomodar queda esta expresión. Entonces una derivada tercera, ¿qué va a ser? La derivada de esta expresión, que sería un r de t, ¿ven? Derivamos esta expresión, dividido siempre 2t, porque en este caso 2t es la derivada de x con respecto a t. Reacomodando queda esta expresión. Y así sucesivamente. ¿Está? Muy bien. Entonces de esa manera deben proceder cuando tienen que derivar ecuaciones paramétricas.